¡Pup! Observación. Tan bonitas las mariposas. Allá hay un perro. Ya que hay otro perro. Bailo. Bueno, me encantaron estas florecitas. Ay, espérate. Ahora sí. ¡Ay, qué hermosas! Aquí ya es posible que haya una matica de plátano. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte si no es el renacimiento, si no es la trascendencia, si no es la libertad, la energía? ¿Qué es la muerte si no es el todo? Una expresión misma del gran espíritu, solo que a manera de función, a manera de volver la energía a donde pertenece. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la trascendencia? Pues es eso, ¿no? Es una expresión del gran espíritu, una expresión del macrocosmos, una expresión de la supraconciencia. La muerte, la vida, el acecho, la cacería, la curiosidad, el intento, la telequinesis, la atmoquinesis, los dones, las capacidades sobrenaturales y preternaturales. Todo es una expresión del gran espíritu, la naturaleza, el cosmos. El todo es una expresión del gran espíritu. Todo es una expresión del gran espíritu.
Bueno, el tema de la magia. Me estabas preguntando, ¿no? Que con los colores de la magia. Justo estábamos hablando de la magia verde, la magia celta. Y cómo yo de adolescente practiqué magia celta y magia merlínica y magia también un poco nórdica, pero más es que todo enfocada en los símbolos celtas, en el druidismo, en el tema unido a la naturaleza, el cosmos, los brebajes, la energía verde, la energía del fuego verde, la energía o hilos de luz de color verde, los rituales con símbolos celtas, las velas verdes y un gran etcétera. Bien. Bueno, resulta que cuando yo era adolescente, pues empecé a practicar la magia espiritual, la magia ritualística, sobre todo el tema de brebajes, como la hidromiel y otro tipo de brebajes con semillas mentoladas y mezclado con miel y especias y etcétera. Me gustaba hacer esos preparados, sobre todo me acuerdo una vez, ¿sabes? Que hice un hidromiel, que la hidromiel es como si fuera miel con agua que se pone a enfriar y a dejar tiempo ahí en ese frío, a tal punto que empieza a, ¿cómo llamar?, a fermentar. Y eso se le llama la hidromiel de Odín o la hidromiel del Valhalla. Se le agregan muchas especias, entre esas clavo de olor, canela, cardamomo y otras como pueden ser también el trébol pequeño, ¿no? No el grande, sino el chiquito. La menta, el romero, etcétera. Ahora, ¿la hidromiel para qué sirve? Te toca echarle esas especias, dejar que pues emulsione esa mezcla con las especias y las plantas así medio mentoladas. Y bueno, pues la verdad, su propósito era ritualístico. En la antigua magia nórdica y celta, la hidromiel, sobre todo la nórdica, la hidromiel era la conexión entre los mundos, un ofrecimiento a los deidades y dioses. Me va a acordar mucho del tema del wotanismo o el odinismo, con el tema central del dios Odín, la Oda a Odín, la Edda o Oda a Odín, que es un escrito que habla sobre cómo místicamente él se unió al Yggdrasil, o sea, el árbol del conocimiento, el árbol central que une las dimensiones y mundos y reinos espirituales y físicos. Y como él se unió a ese árbol a través de clavarse a sí mismo en ese árbol y descubrió las runas. Ahora, cuando, cuando nosotros vemos que es la hidromiel es un ritualístico. Me acuerdo mucho de la parte celta por Cernunnos, justamente por Cernunnos, porque es una deidad que es de la naturaleza, el cosmos, la naturaleza, los elementales, los espíritus del bosque, y es el dios de la fertilidad, llamémoslo así, o la deidad central de una deidad central, un dios astado, un dios, llamémoslo así, siervo, un dios em, con astas,
que representa la fertilidad, la abundancia y por sobre todas las cosas más allá de la fertilidad y la abundancia, también el poder del bosque, el poder y la magia del bosque, el poder místico del bosque, la magia ancestral de los árboles, la magia ancestral de los elementales y sobre todo la magia ancestral de primigenia del bosque, a lo cual vamos ahora al mito de, o más bien el mito no, para mí y a Ryan Lucía Zárate, la realidad de Merlín. ¿Quién fue Merlín? Yo en su tiempo fui una persona que le gustaba esas historias y todavía me gustan, pero en su tiempo estudié bastante bien quién es quién, o bueno, por lo menos desde mi perspectiva intenté nutrirme de quién era ese personaje. Mucho se habla actualmente de eso, pero pues hay muchas conclusiones que divagan mucho en vertientes y variables. Unos hablan que era un joven, otros hablan que era un anciano ermitaño, pero todas coinciden en que era un mago, un hechicero, una persona, un brujo, básicamente, una persona que practica la magia, las clarividencias, las mancias y sobre todo la sanación y la invocación de poderes arcanos y ocultos en el bosque y la naturaleza. Me hace acordar mucho en muchas películas que vi de pequeño y adolescente, como la película de live action de Merlin, eh, una serie que también hay de Merlin que es diferente al live action, es un live action antiguo, donde habla de diferentes cosas sobre Merlin, adapta la historia. Es muy bonita esa película, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que es viejita esa película. Habla justamente de Merlín y de Ma, la reina del mundo místico, el mundo mágico, el mundo espiritual de la antigua Gales. Y bueno, me acuerdo que en esa película hablaban mucho el tema de la magia, el tema de los poderes ocultos y elementales, el tema del oculto, lo que el ojo humano no puede ver, pero que está ahí y que vive entre nosotros, alrededor de nosotros, e inclusive dentro de nosotros. Para mí ese fue un gran acercamiento con este tema, porque aunque es mucha ficción muchas veces, la realidad a veces también supera la ficción y la ficción supera la realidad. Entonces, sabiendo que ustedes, mis suscriptores y todos los que me escuchan, que yo soy practicante del sendero chamánico, nahuálico, etcétera, y que practiqué muchos senderos, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el sufismo, la cabalá, la alquimia, etcétera, y muchas otras cosas como por ejemplo las artes marciales místicas, como pueden ser el tai chi chuan, el neigong, el qigong, etcétera, etcétera, y otras artes marciales no tan místicas como el Wing Chun. Todo eso me fue nutriendo con el pasar de los años. Y me acuerdo que la energía de la magia verde y la magia celta siempre va a ser un recuerdo muy bonito para mí. Me acuerdo que en esa época tenía báculos o varas de poder, de que les ponía piedras verdes, gemas verdes, eh, jadeitas y cuarzos verdes. También hacía báculos con varias formas, varios aspectos, varias energías. Le ponía hierbas como ruda y etcétera alrededor del mango para salir a la calle con ese báculo. No sé si tú te acuerdas, Doggy Doggy. Listo, sí, sí. Sí, a Ryan, me acuerdo. Bueno, digamos que siempre ha habido como un interés místico en las culturas de la humanidad en cuanto a lo oculto, en cuanto a lo místico, en cuanto a lo sobrenatural. Digamos, y la pregunta va dirigida a que el misticismo, más que el misticismo, la magia indoeuropea
¿Tiene alguna diferencia con la magia indoamericana? Igualmente, el chamanismo indoeuropeo es diferente al chamanismo indoamericano. Pues de hecho sí tiene sus diferencias, pero hay cosas que se parecen. Porque por ejemplo en el Tíbet hay algo llamado Namka. Y Namka es un cosito, un tejido, una artesanía que para ellos es sagrada porque va acompañada de las termas o tormas, que son los ofrecimientos ritualísticos del Bon y del budismo tibetano. El budismo tibetano, para las partes más esotéricas y chamánicas, y el Bon tibetano, el Yugdrum Bon, y el Bon blanco, el Bon negro tibetano. Y justamente eso de las termas y sobre todo también el tema de las namkas, son como unos tejidos en forma de triángulo o rombo, con lana, con hilo. Creo que tú has visto que yo a veces los hago. Sí, justamente ese tejido que parece solo del Tíbet se repite en la cultura wixárika, creo que es de México, y se le llama el ojo de Dios. Y es el mismo tipo de tejido, así en forma rombo, triángulo, con tejido, con lana, con hebras de colores o de un solo color, que representa la unión con el todo, con el cosmos, con el gran espíritu, con la última realidad, o básicamente el fluir de la energía a través del hilo y el tejido. Entonces, un ejemplo tan básico como ese, que puede ser una artesanía o un tejido que se utiliza ritualísticamente en ambas culturas para conectar, uno como ofrenda en el Tíbet a los espíritus y deidades de los montes, deidades de los valles, etcétera, y deidades iracundas y apacibles del budismo tibetano y el Bon tibetano del Himalaya. Y aquí en América, sobre todo en la cultura wixárika, como, pues sí, también a veces ofrenda o intento de interiorización o forma de interiorización hacia la conciencia primigenia o forma de meditación al realizar el tejido. Ambas son muy similares. Literal es lo mismo, pero en diferente perspectiva del mundo. Entonces, para mí sí hay muchas similitudes, ¿sabes? Ahora, volviendo al tema de la magia celta y la magia nórdica, me acuerdo que en su época yo hacía símbolos con velas verdes. Intentaba estudiar el tema de Merlin, intentaba mover mi energía de una u otra forma. Y me acuerdo que con la cera a veces hacía el triskel o la triqueta, que es un símbolo de tres lados, tres puntas. Es un símbolo muy poderoso desde los celtas, el triskel, la triqueta. Y justamente hacía ese símbolo con cera de vela verde, ponía hierbas alrededor y luego las quemaba algunas, otras las dejaba en ofrenda y ponía velas verdes en cada punta de las tres puntas del triskel. La cosa es que así yo hacía eso para mover mi energía y hacer ofrendas para ganar poder, para mover mi energía y para ganar conciencia, conocimiento y sobre todo para ganar agilidad al momento de mover mi energía. Sí me sirvió todo eso, ¿sabes? Porque empecé a trasladar mi energía de forma más consciente y más con más pericia, no tan toscamente como lo hacía antes, porque igual como toda persona que está en este camino inicia toscamente, pero después de ese inicio tosco sigue la maestría, cuando vas perfeccionando a poco los temas de la energía, las kinesis, etcétera. ¿Y el chamanismo indoeuropeo e indoamericano? ¿Hay diferencias? Sí, pues hay diferencias, sí. Sí hay diferencias, pero la verdad, más que diferencias, más que deberíamos ver diferencias, deberíamos ver no diferencias o similitudes, sino deberíamos ver que cada vertiente tiene su especialidad, cada vertiente tiene su cosa especial. Porque hay algo en el chamanismo tibetano y siberiano llamado recuperación de alma, en el animismo tengrianista del Tíbet, Mongolia, Burat, el Lago Baikal, Siberia. Y justamente es el ritual de recuperación de alma.
que justamente es para recuperar el alma cuando un ser o una deidad, un espíritu, llamémoslo así, un ente, a través de un ataque se llevó parte de tu alma a otro reino y quedaste incompleto y quedaste como medio ido, la persona queda como media ida. Entonces para hacerle la recuperación del alma se hace un ritual en específico. Y justamente ese ritual en específico trae la energía o la energía faltante de la esfera luminosa o el alma. Algo que en el chamanismo americano, el chamanismo de este continente donde estamos, pues básicamente puede que haya algo similar, pero no de esa manera. O sea, sí son diferentes. Que cada uno tiene su especialidad. El chamanismo tibetano, mongol, tengrianista se centra en tres mundos: el mundo superior, el mundo intermedio y el mundo inferior. O sea, el mundo de los dioses o divinidades, el mundo donde está lo más elevado sería Tengri o Kuntun Sampo Samantabhadra, que sería básicamente la deidad suprema, el todo, la totalidad, algo similar al gran espíritu del chamanismo aquí en América, o el cóndor o el águila. Pero es diferente, de alguna manera es diferente, pero en esencia es casi que lo mismo. O sea, cuando vemos en esencia estaban adorando al mismo ser, la totalidad, la supraconciencia. Pero en términos de cultura sí era diferente. Pero esas son añadiduras humanas. Bueno, ahora para ir terminando. eh, el chamanismo tibetano se especializa sobre todo en el tema de ofrendar a deidades, buscar la iluminación. El chamanismo americano igual le busca la iluminación, pero no de esa manera. Lo busca como libertad o reconectar con el ser auténtico. No busca llegar a un estado que se supone que se perdió con el pasar de las reencarnaciones, sino que se vuelve otra vez al momento en donde naciste, solo que en vida, para que en muerte trasciendas a ese gran espíritu, esa gran supraconciencia. ¿No sé si se entiende? Sí, ¿Sí se entiende? sí, se entiende. Bueno, perfecto. Pues creo que lo podemos dejar hasta aquí por hoy. Te agradezco, Doggy Doggy. ¿A ti? Bueno, y bueno, terminamos entonces este pequeño podcast.